Los vehículos modernos que utilizan combustibles derivados del petróleo están equipados con catalizadores de 3 vías que convierten los hidrocarburos y el monóxido de carbono en agua y dióxido de carbono. Y el óxido de nitrógeno, el óxido nítrico y el dióxido de carbono en moléculas inocuas de nitrógeno y oxígeno. Los catalizadores antiguos convertían los hidrocarburos y el monóxido de carbono en agua y dióxido de carbono, pero no eran capaces de convertir los óxidos en nitrógeno. El término 3 vías se refiere a las 3 emisiones reguladas que el catalizador es capaz de reducir: el monóxido de carbono, los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, conocidos como COV, producidos por el combustible evaporado y no quemado, y los óxidos de nitrógeno. El catalizador utiliza 2 tipos distintos de catálisis para reducir los contaminantes: una reducción catalítica y una oxidación catalítica. El revestimiento de platino y rodio ayuda a reducir los óxidos de nitrógeno, conocidos en conjunto como emisiones NOx. Cuando una molécula de óxido nítrico o de dióxido de carbono entra en contacto con el revestimiento, este arranca el átomo de nitrógeno de la molécula y lo retiene. Este fenómeno libera 1 o 2 átomos de oxígeno en la molécula que se combinan en pares para formar moléculas de oxígeno. Los átomos de nitrógeno se unen a otros átomos de oxígeno que están retenidos en el catalizador y forman moléculas de nitrógeno. Así, 2 moléculas de óxido nítrico se convierten en 2 moléculas formadas cada una de ellas por nitrógeno y oxígeno, o 2 moléculas de dióxido de nitrógeno se convierten en una molécula de nitrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Los gases de escape pasan entonces por el catalizador de oxidación. Este paso reduce cualquier hidrocarburo no quemado y el monóxido de carbono al oxidarlos gracias al revestimiento de platino y paladio. Esto favorece la reacción del monóxido de carbono y de los hidrocarburos con el oxígeno que queda en los gases de escape. Cada molécula de monóxido de carbono se combina con una molécula de oxígeno para reducir la toxicidad de la molécula de monóxido de carbono. Debido a las estrictas normativas sobre emisiones, los vehículos con catalizadores de 3 vías poseen un sistema de retroalimentación. La unidad de control electrónico, ECU, monitoriza la proporción aire-combustible mediante un sensor del oxígeno existente en los gases de escape, conocido también como sonda lambda. Este sensor indica al ordenador del motor cuánto oxígeno hay en el escape y utiliza esta información a través del ECU para controlar el sistema de inyección de combustible. La ECU puede incrementar o disminuir la cantidad de oxígeno en el escape ajustando la relación aire-combustible. Este sistema garantiza que en condiciones de conducción normales el motor funciona cerca del punto estequiométrico. También garantiza que haya siempre la cantidad de oxígeno suficiente en el sistema de escape para permitir que el catalizador de oxidación se encargue de los hidrocarburos no quemados y del monóxido de carbono.